¿Quiere por favor inclinar su rostro y empezamos con una oración? Señor de toda gracia, Dios Todopoderoso, Señor y dueño de este universo, es a ti al que venimos con reverencia a suplicarte porque tú nos hables esta mañana, que tú nos hables de una manera especial a cada uno de nosotros, que las palabras que salgan de mi boca sean las palabras que tú tienes destinadas para mis hermanos hoy acá, y que al final la gloria y la honra sea siempre para ti, Señor. Oramos por cada uno de nosotros en este momento, por la atención, por estar dispuestos a ser transformados por medio de tu Espíritu, para que Él haga esa obra en cada uno de nosotros. Es nuestra oración en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, abren sus Biblias al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, y vamos a meditar en los versículos del 18 al 22. Juan 18, capítulo 2, versículo 18 al 22. Pero para aclarar el contexto voy a comenzar a leer desde el versículo 13. Juan 2, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Este texto es la narración de un evento, del evento de Jesús limpiando el templo. En los versículos 13 al 17 encontramos esta limpieza del templo, y ya los estudiamos. Y luego en los versículos 18 al 22 vemos la secuela de ese acto de nuestro Señor. Jesús expulsa a los cambistas de dinero, expulsa a las ovejas, a los bueyes, a las palomas y todo lo que estaba allí. Lo hizo porque ellos habían convertido el templo en una venta de mercadería, cuando era un lugar de adoración al Señor. Y Jesús lo hace de una forma milagrosa, como ya vimos hace un par de semanas. Él con un látigo sacó a miles de personas, levantó las mesas y sacó a los animales. Fue tan impactante en ese momento que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu casa me consumirá. Y eso vimos ese celo de nuestro Señor Jesucristo por el templo. Y ahora, estos textos que siguen, vemos la secuela de ese incidente. Y esa secuela es una confrontación con los judíos, con los líderes judíos. Y esta es la primera de las confrontaciones que encontramos en el Evangelio de Juan. Su primera confrontación a los que está confrontando a aquellos que se suponían que eran los líderes de la nación judía, los guías. Y como vimos, Jesús saca a estas personas
de una manera majestuosa, de una manera milagrosa. Y al momento que lo está haciendo, los judíos no dijeron nada. Obedecieron, salieron del templo de forma pasiva, pero ahora regresan y comienzan a hablar duro. Y esta es la primera de las confrontaciones con los líderes, porque más adelante vemos algunas otras más en el Evangelio. Y quiero que le presten atención, porque siendo la primera, nos muestra algo muy importante para usted y para mí hoy. Hay una lección urgente para la iglesia de Dios en este momento presente. Por eso hay que ser claros en lo que aquí sucede. Lo primero a tener en cuenta es que hay una reacción de los líderes judíos a lo que nuestro Señor ha hecho. Piensen, estas son las mismas personas que acaban de ser expulsadas, ya habían salido sin reprochar unos instantes antes, pero ahora regresan con una actitud un tanto altanera. Noten el versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Yo personalmente no lo entiendo. ¿Cómo así? Le preguntan: ¿qué señal nos muestras? ¿Es que no lo acaban de ver? Con un solo látigo sacó a miles de personas, con mercadería y todo, y nadie dijo nada. Pero ahora los líderes regresan a confrontarlo con: ¿qué señal nos muestras? Lo que los judíos al final están reclamando es cómo Jesús, sin ser un sacerdote, viene con autoridad para hacer esas cosas que acaba de hacer. Por eso dicen: ¿qué señal nos muestras? Si usted viene acá sacando a la gente, muéstrenos una señal, le dicen los judíos. Denos alguna prueba de tu autoridad o de su autoridad, le dicen. Le están pidiendo algún poder. Le están reclamando poderes más grandes. ¿Qué señal nos muestras? Y esta palabra señal en el original nos dice que lo que estaban pidiendo es algo llamativo, algo inusual, algo que sea importante para ver, que les dé una prueba absoluta de su autoridad. A lo que Jesús, en el siguiente versículo, les responde de esta forma. Jesús respondió, versículo 19, y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Observen esa respuesta. ¿Y qué respuesta es esa? Jesús no les responde directamente a la pregunta de los líderes. Él les da sí una respuesta, pero es una respuesta indirecta. Y ellos, por supuesto, no entienden, porque es un discurso indirecto. Y ellos un poco lentos, más bien, para entender, pero no lentos porque les faltara inteligencia, sino lentos porque estaban ciegos voluntariamente. Y esas palabras de Jesús tampoco están buscando darles claridad a estas personas. De hecho, Jesús quiere responderles de esta forma, así como él mismo lo hace más adelante en su ministerio, a estas personas que buscan señales. De la misma forma les habla a los judíos en parábolas en otros lugares, es lo mismo. Ahora, estas palabras de Jesús sí que tienen un significado. No lo entienden, pero hay un significado importante en lo que Jesús está diciendo allí, y estas personas se lo pierden por completo, como les voy a mostrar. Y la respuesta sí es indirecta, pero también hay una profecía en esas palabras. Esas pocas palabras dicen muchísimo acerca de quién es Jesucristo. Dicen que Él va a morir, pero que Él va a resucitar. ¿Qué más grande que eso? La profecía de su propia resurrección está ahí, de la propia resurrección venidera. Y esa es la mayor de las bendiciones, es el centro del cristianismo. Todo en esas pocas palabras. Juan lo deja claro en el versículo 21, noten. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Pero ahora quiero que nos devolvamos un poco y analicemos por qué Jesús hace esto. ¿Por qué responde de esta forma? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es la aplicación para nosotros
de lo que el Señor Jesucristo hizo en esta ocasión. Lo primero para tener en cuenta es que estas palabras tienen un significado para la audiencia original, es decir, los judíos en ese momento, es decir, la nación judía, los líderes religiosos, sus maestros. A ellos les está hablando y les está diciendo algo sobre ellos. De hecho, les está condenando porque le van a destruir, pero Él dice que va a resucitar y se levantará. Él les está mostrando esa posición antagónica a la que llegaron los judíos en su relación con Dios. El Evangelio de Juan complementa a los otros evangelios en este punto. Vemos que Jesús se refirió de esa manera enigmática a su resurrección. Es una declaración enigmática que Jesús está dando y estaba diseñada para revelar la verdad a sus discípulos. Y ellos no la vieron. No la vieron porque estaba diseñada para ocultar el significado a los incrédulos que la cuestionaban. Sin embargo, solo después de la resurrección de Jesucristo es que los discípulos entienden el significado verdadero de esa declaración. Versículo 22. Y hoy quiero que veamos la aplicación de esto para nosotros. Recuerden como dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pues claro, hay un significado para los judíos, pero quiero que pensemos en cómo esto aplica para nosotros. Nuestro Señor inicia realmente su enseñanza con todo este asunto de las señales aquí. Para aquellos que piden señales, el Señor les está hablando, les está respondiendo. Y es importante para nosotros de esta manera. A muchos les da la oferta gratuita del Evangelio. Se les habla de la gracia sobre gracia, pero nunca lo reciben porque nunca reciben la plenitud, no la pueden recibir. Los judíos que le preguntan a Jesús eran personas religiosas, como muchos hoy inclusive en medio de nosotros. Hay muchos que pueden ser religiosos, pero están perdidos porque solo buscan señales. Y hay algunos que eso es lo que esperan de la iglesia, que muestre una señal, pero no se les da. Y acá veremos por qué no. ¿Recuerdan? Eso es lo mismo que pasó en Mateo 16. Entonces los fariseos y los saduceos, dice allí, versículo 1, se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís al caer del tardo decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué es que algunas personas nunca reciben de esa plenitud? ¿Por qué es que algunas personas nunca saben nada acerca de esta gracia más abundante? Les sugiero que aquí tenemos la respuesta, y la respuesta es por la actitud. Porque en realidad no hay nada de malo con pedir una señal. La madre de Jesús lo hizo. Cuando se acabó el vino en el matrimonio, ¿recuerdan? Ella vino a Jesús pidiendo una señal, y es lo que Jesús le dio. Y en el versículo 11 vemos que ahí es cuando él empieza a dar señales. Este principio de sus señales, en realidad inicia sus señales allí en la boda. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí lo notan? Una señal le dio Jesús a María, su madre. Al principio la reprendió un poco, ¿recuerdan? Porque no era su tiempo. Sin embargo, hizo la señal. Pero no actúa de la misma forma con los judíos. ¿Qué hace la diferencia? Y ese es el problema
que tenemos que resolver, porque en algunas ocasiones hay señales y al parecer pedir las señales está bien y en otras no. ¿Por qué no? Todo tiene que ver con la actitud. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso al final es el problema de la iglesia primitiva como el problema de la iglesia en la actualidad. Y ese es el problema de los que seguían a Jesús cuando Él les alimentó, y vemos la referencia en Juan 6 del 1 al 15. Allí Jesús alimenta a 5,000 hombres, que al final eran como 20,000 personas, mujeres, incluyendo mujeres y niños, y les dice en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Acaba de alimentar a todas estas personas, ellos acaban de llenarse, porque no solamente se llenaron completamente, porque hasta sobró, acaban de salir todos llenos, acaba de alimentar a todas estas personas, les anima a creer, y en el versículo siguiente ellos dicen, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Les acaba de hacer este milagro enfrente de sus ojos, y ellos de todas formas están pidiendo una señal. Fue algo maravilloso. Luego les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ellos, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nosotros, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, dicen ellos. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. ¿Notan otra vez? La misma respuesta indirecta. Les lleva a algo que ellos mismos no comprenden por completo. Y es lo mismo que encontramos en Lucas 11. Estaba Jesús allí echando fuera un demonio que era mudo. Y sucede que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de Él una señal del cielo. Es lo mismo que sucede con Lázaro y este hombre rico en Lucas 16. Había cierto hombre, 16:19 dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces le dijo, te ruego, pues Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Es exactamente lo mismo, está pasando lo mismo. Esta es una enseñanza recurrente en el Nuevo Testamento. Pero resumamos un poco. Obviamente aquí hay un problema entre dar una señal y pedir una señal. ¿Y a qué me refiero?
Me refiero a esto. Nuestro Señor hizo milagros para dar señales. El relato del milagro de convertir el agua en vino es uno de ellos. Pero al mismo tiempo está condenando a aquellos que piden las señales. Así es. Él les dio señales para afirmar su fe, para animarles a creer, pero al mismo tiempo condena a aquellos que piden señales. Y esto es vital entenderlo. ¿Cómo es que podemos conciliar estas dos posiciones? Que Él da señales libremente y sin embargo condena, resiente la solicitud de una señal. Bueno, me parece que la mejor manera de abordarlo es algo como esto. Está bastante claro en este capítulo que hay dos actitudes principales hacia las señales. Note, Él da las señales y cómo reaccionan los discípulos ante ellas. ¿Qué hicieron ellos? Los discípulos creyeron en Él. Los discípulos recuerdan que fue escrito: el celo por tu casa me consumirá. Así es como reaccionaron a la purificación del templo. Pero aquí los judíos, los líderes de los judíos, reaccionan de una manera completamente diferente. Están confusos, desconcertados, no están convencidos y les lleva a esa solicitud de una señal. ¿No les parece esto extraordinario? Están mirando los dos a la misma persona, es el mismo evento, están observando las mismas acciones y sin embargo la respuesta y la actitud de los dos grupos son diferentes. Por eso debemos ser cuidadosos, mis amigos. Aquí están las dos reacciones posibles, pero nuestro Señor condena a los que pide que haga señales. ¿Por qué no haces algo visible? ¿Por qué no haces algo obvio, tangible? Si así haces, eso nos dará una prueba absoluta y entonces creeremos en ti y en tu autoridad. Nuestro Señor lo condena a aquellos que hacen esto. Él lo condena aquí en Juan 2 y en cada ocasión en donde la gente demande una señal. Y Él a estas personas les da una respuesta indirecta. Les dice esto acerca de su templo y de su cuerpo y del templo y estas cosas. Y luego da la profecía de la resurrección. Él no duda en condenar esta demanda de una señal. Muchos así dicen hoy día: si Jesús hace una señal, yo creeré. Muéstreme algo. Hay algunos que me lo han dicho directamente, me dice: vea, yo si lo veo, ahí voy a creer. No va a creer. No va a creer. Pero Jesús les responde a estas personas en Mateo 16:4, les dice: una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará la señal sino de Jonás. Ahora, a la petición de su madre no le dice estas cosas, porque ella no pide una señal para creer. María no estaba pidiendo una señal. María estaba pidiendo que aliviara una situación y una necesidad que había en ese momento. Por supuesto, ella sabía que eso implicaba un milagro, pero ella no estaba pidiendo un milagro simplemente por tener un milagro. Ella estaba pidiendo un acto de compasión, de misericordia, de bendición para estas personas que implicaba un milagro. Entonces, mientras ella es reprendida por tratar de dictarle a Jesús qué hacer, no es reprendida por la manera que estos líderes están pidiendo o de la misma forma que estos líderes están pidiendo una señal. En esta misma categoría también tenemos a Juan el Bautista. Al oír Juan, recuerdan que él está en la cárcel, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, le dice Jesús. Si recuerdan, Juan es el testimonio de Jesucristo, ha sido el testimonio de él, pero no puede entender qué está pasando. Él no puede entender su retraso,
No puede entender por qué nuestro Señor se mantiene por allá en Galilea, por qué no se ha ido a Jerusalén y se muestra como rey. Eso no lo puede entender. Por eso Juan recibe esta respuesta, recibe también una respuesta indirecta. Jesús respondió y le dijo: id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Ahora Juan, como ven, está en la misma situación de María. Juan, en cierto sentido, también está pidiendo una señal, pero no con la misma actitud de los judíos. Ahora bien, vemos por qué es que nuestro Señor rechaza esta petición a los judíos en Juan 2, por qué es que los condena, y aquí está la respuesta: porque son una generación perversa y adúltera que busca una señal. En otras palabras, esto es lo que les describe. Noten, generación perversa. ¿Qué significa esa palabra perversa? Bueno, significa una actitud completamente o totalmente errónea. Una actitud antagónica. Significa un estado de todo su alma que está en una relación equivocada con Dios. Y esto siempre es algo característico de la perversidad. Y a los perversos no se les va a dar señales. Siempre van a pedir las señales y nunca se les va a dar. Eso es lo terrible de esta actitud. Miren a estos hombres aquí. Nuestro Señor obra un milagro en su presencia. Es claro el milagro porque expulsa a todas estas personas con nada más que un par de latigazos. Eso fue un milagro evidente, no hay duda al respecto. Un hombre normal no puede lograr lo que logró Jesucristo ese día. Y Jesús era un hombre normal, todo el mundo lo conocía. Él era el carpintero y sin embargo hizo a todo el mundo salir de este templo. En otras palabras, fue un milagro. Pero si notan, estas personas no lo ven. Acaba de hacer un milagro, pero ellos están pidiendo: ¿por qué no haces algo tremendo? ¿Por qué no haces algo grande, sorprendente? Entonces te aceptaremos y creeremos en ti. Y esa siempre es la característica de la perversidad. Nuestro Señor ha obrado un milagro ante sus ojos y aún así siguen pidiendo señales porque no pueden ver lo espiritual, no pueden aceptarlo, no pueden comprender lo mismo que tienen frente a sus ojos. Y siempre están pidiendo algo especial, algo dramático, algo espectacular, algo inusual. Y debido a su total incapacidad para ver, son considerados los perversos. Son perversos. Eso es parte de su naturaleza, una naturaleza perversa. O déjeme ponérselo en esta forma. Realmente significa una falta de una actitud espiritual correcta. Eso es lo que tienen ellos. Y ese siempre es el problema al final. Las personas piden señales de una manera equivocada porque siempre tienen esta actitud incorrecta. Ahora, noten esto aquí. Nuestro Señor dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos se perdieron esta verdad por completo, se perdieron de esta promesa por su actitud. Escúchelos, es terrible. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Es lo que siempre hicieron estas personas. Materializaron todo. Nunca vieron las cosas espiritualmente y nunca han tenido un entendimiento espiritual. Toda la característica de esta perspectiva es que es perversa. Siempre está interesada en lo visible, lo tangible, lo físico, lo material. Y debido a su falta de visión espiritual, a su falta de una actitud correcta, de una percepción espiritual, de una comprensión espiritual, se pierden de todo, se pierden de la plenitud, se pierden de la gracia sobre gracia. Igual cuando nuestro Señor da una parábola, es lo mismo. Estos fariseos y escribas nunca ven el punto de la parábola. Y el apóstol Pablo lo ha resumido para nosotros
de una vez y para siempre. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y esta gente es una generación perversa. Carece de una comprensión espiritual y no la tiene porque no tiene la actitud. Por lo tanto, anhela lo visible, lo que llama la atención, lo que es tangible. Es una generación perversa. Pero noten el segundo término. Una generación perversa y adúltera busca una señal. Ahora bien, este es un término muy importante, generación adúltera. Esa es la condenación final de nuestro Señor a la nación judía. Los profetas a menudo usaban ese mismo lenguaje en diferentes lugares de las Escrituras. Israel como nación es considerada o comparada como una esposa adúltera. Ella es la esposa de Jehová, pero es una esposa adúltera y nuestro Señor lo dice. Esta generación, con este tipo de mentalidad personal, siempre está buscando señales. Esta generación es culpable de esta condición adúltera. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser adúltera? Bueno, significa que no tiene contentamiento con Dios, que no tiene contentamiento con sus caminos, que no está contenta con su esposo. Y esto es lo que convierte a una mujer en una mujer adúltera. No está contenta, ya no está satisfecha con su marido y ha comenzado a alejarse de él. Esa es la descripción que da nuestro Señor de esa mentalidad, de ese espíritu de las personas que están buscando señales. Es una generación perversa y adúltera. Y la característica es gobernada por la curiosidad. Comienzan a mirar a los demás en direcciones que no deberían. Los hijos de Israel siempre lo hacían, eran el pueblo de Dios, Él les dio sus leyes, Él los guió, pero siempre estaban mirando a las otras naciones, a sus dioses, porque para ellos les parecían que esos eran mejor que lo que habían obtenido. Y eso es adulterio, ¿sí lo notan? Empiezan a mirar a los demás, empiezan a mirar a otros hombres, esa es la mujer adúltera. Ella no tiene sus ojos fijos en el Señor, en sus mandamientos y en sus caminos. Y comienzan a ser conmovidas por esta curiosidad malvada. Lo cual, interpretando en esta materia de señales, significa esto, que tienen ese interés por las señales, que quieren es ver señales. Están interesados en lo espectacular, en los fenómenos en sí mismos. Aparte del verdadero propósito. Algunos escuchan, por ejemplo, que viene un pastor o un profeta a hacer señales. Alguien viene a hacer señales. Y muchos dicen, hay que ir a ver. Dejan sus iglesias para ir a ver a un hombre hacer señales. Eso es adulterio. Qué sutil se vuelve esto, ¿no les parece? Otra característica de esta mentalidad adúltera es que, por supuesto, siempre es culpable de lujuria, culpable de codicia. Es un amor por la sensación, es un amor por las emociones, un amor por algo nuevo. Yo quiero sentir allí algo nuevo. Esa es la característica de la persona adúltera, sea un hombre o sea una mujer, ¿no es así? Qué bien suena. Allá sí hay alguien que es más fresco, más nuevo. Es algo emocionante para la sensación. Esa es la propia descripción de nuestro Señor de una generación de personas que están buscando siempre una señal. Y en última instancia, por supuesto, se llega a esto. Alguien animado por esta actitud y movido y controlado por ella, una persona en ese momento toma la decisión de adulterar. Ya no se le puede decir nada. Se impacienta y toma acciones. Se hace cargo de la situación y hace sus demandas y dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que deseo, esto es lo que quiero tener, y eso es un espíritu de adulterio. Ese es el espíritu de estas personas. Tienen un antojo y el deseo de ser satisfecho pase lo que pase. Implica infidelidad,
implica romper los votos, implica apartarse del camino ordenado. No importa, piensan, debo tenerlo. Y ese es un espíritu adúltero y eso es lo que nuestro Señor condena. Y esa es la perspectiva y la mentalidad de aquellos que siempre están buscando una señal. ¿En dónde hay un lugar donde yo pueda sentir más? Pero a ellos Jesús siempre les niega a concederles las señales. Él nunca hará eso. Él nunca responderá a ese tipo de solicitud. Y si crees que de alguna forma Él ha respondido a esa solicitud en su vida, es probable que el que haya respondido a eso sea Satanás. Recuerden que él mismo, Satanás, estuvo con Jesús cuando Él estaba siendo tentado. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Dame una señal, dales una señal. Nuestro Señor no lo hace. Él se niega y le responde indirectamente con la palabra. Es lo mismo con la proposición de que se arroje desde el pináculo del templo. De nuevo, haga algo llamativo de esta señal. Entonces todo el mundo creerá, dice él. No lo hará. Y Jesús nunca hizo esas señales. Esas peticiones son muestras de un estado, de una condición perversa y adúltera. Y el padre de todas esas personas, de todas esas posiciones perversas y adúlteras es Satanás. Por eso nuestro Señor no concede esa petición. Vemos lo mismo al final de la vida de Jesús cuando estaba con el rey Herodes. Recuerden que Pilato envía a nuestro Señor a Herodes. Pilato y Herodes eran enemigos, se habían peleado violentamente, no se hablaban entre sí, pero igual se unieron para ir en contra de Jesús. Y Lucas, versículo 8 y 9 del capítulo 23, dice: Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Jesús no responde a un hombre así. No solo no hace un milagro ante él, sino que inclusive guarda silencio. Y de nuevo en su silencio, en su juicio, en presencia de Pilato y los sumos sacerdotes que estaban presentes, hace exactamente lo mismo. Ellos, los sacerdotes, hacen sus peticiones, sus declaraciones, pero nuestro Señor, noten, guarda silencio. Mateo 26, 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. De nuevo, una respuesta de Jesús indirecta. Mis queridos amigos, si están buscando señales, animados por este espíritu adúltero, Él no les va a conceder sus peticiones. Él lo ha establecido desde el comienzo de su ministerio, desde el momento del templo en Jerusalén, y esto va hasta el final de los días. Muy bien, entonces, para terminar, ¿cuáles son las lecciones que tenemos para usted y para mí en todo esto? Yo diría que la primera es, hágase la pregunta: ¿soy culpable de adulterio espiritual? ¿Son adúlteros en un sentido espiritual? ¿Cómo puede saberlo? Bueno, tiene que examinarse a sí mismo. Ya conoce las sutilezas de su propia naturaleza no regenerada. El viejo hombre se ha ido, pero la vieja naturaleza todavía está ahí. No se ha ido y todavía está en la carne. Yo le pregunto, ¿conoce al diablo y a su sutileza? Él hará cualquier cosa para arruinar el testimonio del Señor Jesucristo. Él hará cualquier cosa para arruinar su salvación. No que la pierda, no creemos eso, pero hará cualquier cosa para hacerlo, para hacer que toda la gloria no vaya para Jesucristo. Él hará cualquier cosa. Nuestro Señor mismo dice que al final de los tiempos Satanás vendrá, saldrá de una manera y realizará tales señales y milagros
que casi inclusive engaña a los mismos elegidos. Lean de esto en Mateo 24. Y yo les digo que todo el tiempo que le dedique a eso es poco. Verá, el diablo siempre les hará ir de un extremo al otro. Él les hará negar las bendiciones especiales, las bendiciones particulares y gloriosas que Dios les da por medio de su Espíritu Santo. Y les llevará por el otro extremo a buscar señales. Y ambos extremos son equivocados. Y aquí está la enseñanza. Aquí está la mezcla perfecta. Él da señales, pero nunca las dará a petición suya. Y más, si sus señales están animadas por este perverso espíritu adúltero, o este espíritu perverso y adúltero. Por lo tanto, digo que la primera gran pregunta es: ¿tiene una naturaleza espiritual adúltera dentro de ustedes? ¿Y cómo lo sabe? Bueno, aquí están las pruebas. Si se encuentra con alguna tendencia a estar insatisfecho con Dios, insatisfecho con sus caminos, tenga cuidado. Si no aprecia la gran salvación que ya tiene, tenga cuidado. Si tiende a despreciar o a hablar despectivamente de ella de alguna manera, tenga cuidado. Incluso para aquellos que comienzan en la vida cristiana, en esos primeros comienzos siempre son milagrosos, asombrosos, siempre les causan asombro, pero cualquier tendencia, por lo tanto, a menospreciar lo que está sucediendo en la vida cristiana de un nuevo creyente es una señal peligrosa. Pero aún más importante, pregúntese: ¿tengo un espíritu inconforme? Un espíritu lujurioso es siempre un signo de adulterio espiritual. Si se encuentra inconforme y lujurioso y deseando emociones y experiencias y que siempre quiere tenerlas, anhela tener esas experiencias y las busca, mi querido amigo, está en una condición peligrosa. Tenga cuidado, se lo suplico en el nombre de Dios. El cristiano no debe estar inquieto e insatisfecho, buscando siempre un espíritu o una señal que le muestre. Eso es un espíritu adúltero. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado de emocionarse y estar en un momento, en un estado de permanente excitación. No hay emoción en la verdadera experiencia del espíritu. Hay euforia, hay júbilo, hay alegría, pero es completamente diferente a esa emoción carnal. En el otro extremo, el espíritu adúltero siempre está excitado y está inquieto y nada le satisface. Encontrará tremendas descripciones acerca del adulterio en el libro de Proverbios. Quiere más, más, más y nada le puede saciar, nada le satisface. Y sigue, y sigue, y sigue. Ese es el espíritu adúltero. Dios nos guarde de él. O permítame quizás darles una prueba más grande de todas. Si descubre que está tendiendo a permitir algo, si alguna vez descubre que está empezando a permitir algo de esto en su mente, si cuando va al Señor Jesucristo en su pensamiento, en sus deseos, pidiéndole cosas que no son, ya es culpable de ese adulterio espiritual. No puedo poner esto con más claridad. Si piensa más en las experiencias que ha tenido que en él, ya está equivocado, ya se equivocó. El Espíritu Santo fue enviado no para llamar la atención sobre sí mismo, sino para guiarles a Jesucristo. Si se encuentra hablando más de las experiencias que de él, o de cualquier don o de cualquier regalo que le ha dado, ya se extravió. El Espíritu sí lo recibe, por supuesto. Los dones, por supuesto, son dados al momento de la salvación. Pero todo está destinado a glorificarlo. Su amor para Él está dado, o ese don
ese amor que Dios le ha dado para él es para amarle, para entregar toda la gloria a él. Su conversación, todo su ser debe estar destinado solamente para él. Ese es el objeto, ese es el propósito de todo. Y en el momento que algo se interpone entre ustedes y él, o entre ustedes y la centralidad de Cristo, ya se extravió. O si descubre que se ha interesado más en usted mismo y en sus deseos y en lo que sucede en su vida, más que la gloria y la alabanza del Señor Jesucristo, ya está en un lugar equivocado. No. El Espíritu es enviado para darle gloria a Él. Mis hermanos y amigos, ¿notan la sutileza de todo esto? ¿Ven cómo puede pasar de ser verdadero, de ser considerado verdadero, y en algún momento estar del lado falso? Debido al diablo, debido a sus tentaciones. ¿Qué debe hacer? Bueno, compórtese como los discípulos. Crea lo que ya tiene. A usted ya ha sido dado. Noten cómo lo dice Jesús. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Y no fueron persuadidos cuando nuestro Señor resucitó entre los muertos. No, ese no es el camino. La convicción siempre está en términos de verdad. Moisés y los profetas, a ellos son los que tenemos. ¿Tiene este libro? Aquí lo tenemos, concéntrese en él. Él se lo ha dado. Él le ha dado las señales allí. Los discípulos eran conscientes de eso y ven y comienzan a entender, y su fe se fortalece. No los otros. No diga: denos algo especial. No. Comience con lo que ya tiene. Lea su Biblia. Ore por iluminación. Comience con el Antiguo Testamento. Lea el Nuevo Testamento. Lea a los profetas. Haga todo para verle a Él. Búsquelo a Él. Venga a los evangelios. Escúchelo. Escuche sus enseñanzas. Estudie el libro de Hechos de los Apóstoles. Continúe con las epístolas. Recorra toda la historia de la iglesia cristiana y véalo venir y dar poder y dar señales, pero de la manera correcta. Manténgase en lo que Él le ha dado y no anhele nada fuera de Él. Búsquelo en lo que ya Él tiene, ya tiene usted en sus manos. Siempre procure conocer al Señor Jesucristo. Busque conocer su amor, y mientras lo busca no se va a desviar. Pero si comienza a buscar otras cosas afuera de Él, se va a desviar. Una vez que el diablo le tenga mirando en otra dirección, él le va a presionar. Por eso, mantenga los ojos en Cristo. Dígale que le quiere conocer mejor. Dígale que quiere conocer de su amor. Dígale que no quiere éxtasis. No necesita éxtasis. No quiere milagros ni señales. Solo dígale: yo quiero conocer. Y luego sométase total y absolutamente a Él. No trate de dictarle qué hacer. No se impaciente con Él. No diga: debo tener esto. No. En el momento que eso dice, ya está equivocado. Caiga a sus pies y siga haciéndolo. Y no trate de afanarlo. No trate de ayudarlo. Él no necesita su ayuda. Si así hace, ya está abriendo la puerta a la psicología. Venga a Él y pregúntele, y sígale preguntándole y suplicándole y aferrándose a Él solamente. Ponga sus ojos solo en Él y en nadie más. Mis queridos amigos, estamos en un reino espiritual lleno de sutilezas, lleno de peligros, pero gracias a Dios solo tiene que mirar, escuchar y esperar en Cristo. Como dice Pablo, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta exhortación que nos das a cada uno de nosotros para poner permanentemente nuestros ojos en el lugar correcto.
No permita, Señor, que quitemos nuestros ojos de tu Hijo, que siempre estemos buscándolo en las Escrituras, en lo que tú ya nos has dejado, que esas señales, Señor, que nos has dejado allí nos llenen de aliento, no para que busquemos repetirlas en este mundo, en este lugar donde nos encontramos, sino para regocijarnos de lo que tú ya has hecho por medio de los apóstoles, por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de profetas en otros momentos. Gracias, Señor, por ellas. Ayúdanos a tener un entendimiento correcto de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.